Bien, nos vamos en este momento de Argentina hasta Perú. Carmen Alvarado está en el lugar con una voz autorizada. Escuchemos de qué se trata. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para toda nuestra audiencia de América Latina. Saludos también a nuestros estudios de Buenos Aires. En estos momentos yo tengo un invitado, una voz autorizada desde la capital peruana, el congresista Fernando Rospigliosi. Gracias por el tiempo y por la deferencia, porque hay muchas cuestiones que tenemos que analizar juntos y de hecho se ha generado también una polémica por las últimas declaraciones. Estoy con el primer vicepresidente de la República del Perú, Andy, del Congreso, efectivamente. Congresista, hay un tema que muchos están hablando y tiene que ver con esta ley de amnistía que podría venirse para algunos policías y militares que participaron en esta asonada, que participaron en estas protestas antigubernamentales, recordemos en enero del 2023, pero a fines también del 2022, y que esto generó la muerte también de connacionales, aproximadamente 60 según la Defensoría del Pueblo. Y usted ha sido el protagonista, es decir, usted ha salido a decir que se está reuniendo también con algunos policías, se está reuniendo también con algunos familiares porque hay una demanda de ello. ¿Qué podría responder al respecto? Porque, de hecho, los familiares de las víctimas no están de acuerdo, evidentemente, y estamos hablando de casos que todavía siguen en curso. Las víctimas son los policías y militares. Cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe y fracasó, inmediatamente después salieron unas turbas que asaltaron aeropuertos, asaltaron comisarías, quemaron sedes de la Fiscalía, del Poder Judicial, y lo que trataron es explícitamente de reponer en el gobierno a Pedro Castillo. ¿Para qué? Para que hiciera lo que él había intentado el 7 de diciembre de 2022, o dar un golpe que eliminara el Congreso, eliminara el Tribunal Constitucional, metiera preso a la fiscal de la Nación e instaurar una dictadura como la de Cuba y Venezuela. Eso es lo que querían. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional repelieron estos ataques violentos y en el curso de estos acontecimientos fallecieron varias decenas de personas y otros quedaron heridos. Pero la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hicieron lo que tenían que hacer, defender el orden constitucional e impedir que se impusiera una dictadura en el Perú. Cuando no hicieron uso de sus armas, fueron asesinados. Fueron asesinados 6 militares y un policía cuando no hicieron uso de sus armas ante estas turbas violentas. Bueno, en fin, ¿qué ha pasado después? La Fiscalía de la Nación ha conformado un equipo de 74 fiscales y ayudantes, 74, solo para perseguir a los policías y militares que evitaron que el Perú cayera en una dictadura brutal como la de Cuba o Venezuela. No ha formado un equipo para perseguir a los instigadores de esas manifestaciones violentas, de esos ataques violentos contra la policía, las Fuerzas Armadas e instalaciones estratégicas del Perú. No, a ellos no los persigue, solo persigue a militares y policías. Más de 350 están sometidos a procesos por parte de la Fiscalía. Entonces, eso es absolutamente inaceptable. No se puede perseguir a los que defendieron el orden constitucional y a los que hicieron uso legítimo de las armas que le ha entregado el Estado frente a turbas violentas que pretendían asesinarlos. Está bien, congresista, pero ¿qué pasa con los familiares de las víctimas? Porque, claro, evidentemente, también según algunos analistas o abogados penalistas, estos casos se tienen que individualizar, se tienen que particularizar, porque aquí hay algún tipo de responsabilidad. Estamos hablando de connacionales que han fallecido. Entonces, ¿habría un matiz en esa iniciativa que ustedes van a presentar? Y si nos podría también adelantar, ¿cuándo podría ser presentado ya? Bueno, todavía no sabemos cuándo va a ser presentado. Esto lo estamos trabajando con las asociaciones de policías y militares que han demandado una ley de esta naturaleza. Claro que se podría individualizar, pero la Fiscalía no individualiza, la Fiscalía generaliza. Hay más de 350 policías y militares y siguen involucrando más. Y algunos los someten no a un proceso, los someten a 10 procesos. Por ejemplo, un policía de la Dirección de Operaciones Especiales que fue enviado a Apurímac, estuvo 10 días en Apurímac, le han abierto 10 procesos, uno por cada día que estuvo ahí. Esto es inaceptable, es una persecución política y prevaricadora del sistema judicial contra policías y militares que defendieron la democracia en el Perú. Y ahora resulta que todos los que asaltaban aeropuertos, que atacaban a policías y militares con artefactos pirotécnicos, con piedras, etcétera,
Son inocentes, era gente que pasaba por ahí. Pero, por favor, ya correcto, estamos grandazos pero también, para que nos cuenten esos cuentos absurdos. Pero también hay menores de edad. Menores de edad que menores también de edad. asaltaban. Ajá. Por favor, ahí están los videos. Pero ¿de quién es la responsabilidad en todo caso? Menores de edad que asaltaban aeropuertos y lanzaban piedras a los policías y militares. Como digo, hay 6 militares muertos y un policía asesinado. Entonces, Pero ¿cómo las familiares de estas víctimas van a encontrar un tipo de justicia? si los familiares de esas víctimas cayeron en el juego de azonadas violentas incitadas por grupos terroristas y financiadas por economías ilegales, es su responsabilidad. Si alguien ataca un aeropuerto para quemarlo y destruirlo, si alguien ataca una comisaría para asesinar a los policías que están dentro, que se atenga a las consecuencias. No podemos permitir que eso ocurra en el país. O sea, pueden asaltar y quemar un aeropuerto, pueden asaltar y quemar una comisaría. También no, señor. la quema de un patrullero, también con efectivos policiales dentro, que eso también ha sido muy fuerte. Es que ahí no hicieron uso de sus armas. Ese es el ejemplo más claro. No hicieron uso de sus armas y fue asesinado un policía ahí. Y también hubo 6 militares que no hicieron uso de sus armas, no se defendieron y los asesinaron. Entonces, que no vengan acá a contarnos historias falsas. Los que atacaron instalaciones, los que atacaron a los policías y militares con riesgo de la vida de esos policías y militares, fueron repelidos y, bueno, desgraciadamente hubo víctimas. Si no quieren que haya víctimas, no provoquen la violencia. Y si provocan la violencia, no venga con estos cuentos después. Congresista, pero también tenemos que poner una explicación como antesala de lo que se está discutiendo en estos momentos, porque eso está generando mucha polémica, está levantando mucho polvo. Y ya nos dirá más adelante cuándo lo van a presentar finalmente, porque ahí va a haber un debate muy amplio. Pero a propósito de este caso, como antesala, Andy, se ha visto también esta ley de amnistía que ha sido ya aprobado, que ha sido promulgado en el diario El Peruano. Se trata de la ley de amnistía para policías y militares durante la época del terrorismo. Y es algo que también muchos estaban esperando, porque los familiares de algunos policías evidentemente también la están pasando muy mal porque había casos abiertos y hay que recordar la lucha contra el terrorismo, pero también se está pidiendo a los jueces que tengan el criterio de la aplicación de esta ley que muchos no quieren. Por ejemplo, tengo entendido del caso Callara. Así es, desgraciadamente estamos en un sistema judicial en que hay muchos magistrados politizados y prevaricadores que se niegan a aprobar las leyes, que se niegan a ejecutar las leyes vigentes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno. En el sistema republicano hay una división de poderes. El Congreso aprueba la ley, el Gobierno la promulga y el Poder Judicial la acata. Pero acá no están aplicando esa ley, tampoco la ley de lesa humanidad, que precisamente va para esos casos. No se puede aplicar el criterio de lesa humanidad a hechos ocurridos en el 80 y el 90. De acuerdo, no es retroactivo. Así es, pero lo están aplicando retroactivamente. Entiendo. Caso Callara, año 88. En el caso de que hubiera delito, ya ese delito prescribió. Sin embargo, le aplican ese criterio de lesa humanidad, declaran imprescriptible el delito cuando esa ley no existía en ese tiempo. Y entonces persiguen eternamente a los militares. Y no es que ha terminado, no es que hay 1.300 encausados o presos, no. Todos los días siguen incluyendo a nuevos policías y nuevos militares de los años 80 y 90 en casos supuestamente en los que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Quiénes son los denunciantes? Generalmente son los familiares o herederos de los terroristas. Entonces, esto también es inaceptable. Por ejemplo, hay gente del caso El Frontón, ahí nadie puede arguir lesa humanidad porque hubo un motín violento, mataron a policías y a marinos. Hay 33 marinos que están acusados por un caso ocurrido en el año 86. El caso ha sido archivado, lo volvieron a abrir, se archivó, lo volvieron a abrir, los persiguen infinitamente. Pero aquí va la crítica también, congresista, en el sentido de que el Perú no estaría aplicando o tiene algún tipo de responsabilidad por algunos tratados internacionales o incluso instancias internacionales que nosotros somos firmantes. ¿Usted qué opina al respecto? No se está violando ningún tratado internacional. No existe ningún tratado internacional que obligue al Perú a juzgar eternamente a los militares que derrotaron al terrorismo. No. Eso no existe. ¿Y los actos de inconstitucionalidad que están preparando sobre estos casos particulares? Bueno, si hay alguna persona o alguna institución que cree que esta ley es inconstitucional, que recurra al Tribunal Constitucional, que es el único organismo en el Perú que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Nadie más.
Entonces, ese camino está abierto. También se han presentado en el Congreso leyes para derogar la ley de amnistía. Ese camino está abierto, nadie lo discute, pero actuemos conforme a la ley. La ley de amnistía está vigente y hasta ahora ningún juez la aplica. Ahora, congresista, también durante las últimas horas ha pronunciado el Ministerio de Justicia con respecto a esto que se viene debatiendo, la amnistía para la posible amnistía, porque todavía no es un hecho, porque estamos hablando sobre algo que podría darse en el futuro, que imagínate, Andy, ya está generando polémica, sobre esta amnistía para estos policías que estuvieron, digamos, en la defensa de la nación en estas protestas antigubernamentales. Entonces, eso es importante, porque si el Ministerio de Justicia ya está adelantando una opinión, parece que va a tener muchos frentes que resolver. Bueno, yo no sé por qué el Ministerio de Justicia adelanta una opinión sobre un proyecto que no conoce todavía, porque el proyecto no existe. Como digo, es una idea que tenemos, es una intención, pero estamos conversándola con constitucionalistas, con abogados y con las víctimas en este caso. Tiene que haber matices, tiene que haber matices. Claro que sí, pero justamente el sistema judicial no tiene matices. Ha incorporado, ya hay 353 hasta donde tenemos conocimiento, pero van incorporando más, incorporan a los jefes, se van hasta la cadena de mando. El presidente del Comando Conjunto de aquella época está denunciado, incluido entre los 353 denunciados, y el actual presidente del Comando Conjunto, que era comandante general del Ejército, también. Entonces, o sea, van con toda la cadena de mando, desde el policía que estuvo, el militar que estuvo en el lugar de los hechos, hasta toda la cadena de mando. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este caso. Yo quiero aprovechar su tiempo porque realmente son pocas las oportunidades que tenemos al primer vicepresidente del Congreso de la República del Perú para hablar también de la capacidad logística que tiene la Policía Nacional del Perú para poder hacerle frente a la criminalidad. ¿Y por qué te digo esto, Andy? Porque se ha dado a conocer en los últimos días el uso de chalecos antibalas, es decir, están rotos, no tienen certificado, o en todo caso esos certificados ya han vencido. ¿Cómo es que la policía puede hacerle frente a estas organizaciones transnacionales que están en toda América Latina, que tienen su bastión también aquí en el Perú, como las facciones del Tren de Aragua, y tienen chalecos antibalas vencidos, están rotos? Realmente es indignante, es insólito, y también un 40% de los patrulleros están inhabilitados para operar. Desgraciadamente tenemos esa situación que tú señalas. Un chaleco antibalas tiene una duración de 5 años, porque naturalmente se deteriora y ya no sirve. Es increíble que la policía sea incapaz de adquirir los chalecos antibalas necesarios, porque con la llegada de miles y miles de delincuentes extranjeros, sobre todo venezolanos, lo que aumentó fue la violencia, no solamente el nivel de delincuencia, el aumento de los delitos, sino sobre todo la violencia, que es lo más preocupante. Eran delincuentes muy violentos. Venezuela tenía la más alta tasa de homicidios de toda la región en esa época. Entonces, eso ha aumentado mucho. Se requieren cosas como chalecos antibalas, como vehículos. La comisaría, ¿no? Y desgraciadamente no le dan prioridad a eso. Acaba de haber una licitación que, como suele ocurrir, en enero fue anulada en la policía para comprar más de 3.000 chalecos antibalas. Y así se suceden las trabas burocráticas y no se le da a la policía lo más elemental. Y hay veces que ocurren cosas como unas compras que son los autos de lujo, absolutamente cuestionables, claro. Y algunos casos de corrupción. Entonces es indispensable cambiar eso. Desgraciadamente el gobierno no está haciendo lo suficiente para modificar esa crítica situación. Claro, y cuando habla de autos de lujo, Sandy, me refería a esta compra de autos de alta gama, ¿no? Sí. De alta gama para, digamos, la gente de arriba, de la cúpula de arriba, para que se pueda entender en la comunidad internacional de los policías. Le voy a pasar el retorno, congresista, a Andy, te lo voy a pasar al congresista para que tengan la oportunidad también de trasladarle algún tipo de pregunta. Gracias, Carmen Alvarado. Congresista, estamos en vivo en estos momentos para DirecTV. Le escucha Andy Chirinos en el estudio. Buenas tardes, Fernando, ex vicepresidente del Congreso. Le habla Andy Chirinos desde el estudio. La pregunta para usted sería la siguiente. En caso de que se aprobase esta amnistía en el Congreso peruano, ¿cuál sería el mensaje que se le daría a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, de aprobarse esta amnistía? Esta amnistía, Andy, y el mensaje sería que el Perú defiende la democracia y los derechos humanos,
que el Perú no tolera la violencia, las agresiones y no tolera el intento de imponer una dictadura como la de Cuba o Venezuela por la violencia y que respalda a sus fuerzas del orden, a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional que defendieron, como tenían que hacer, la democracia en los sucesos que ocurrieron entre diciembre del año 2022 y marzo de 2023, donde grupos violentos asusados por terroristas y financiados por economías ilegales que son muy fuertes en el Perú, la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera, intentaron derrocar al gobierno e instaurar una dictadura como la de Cuba y Venezuela. No lo permitieron las Fuerzas Armadas y la policía y ahora son perseguidas por un sistema judicial politizado y prevaricador. Ahora, congresista, ¿cree usted cuál sería el mecanismo alternativo para garantizar esta justicia, los reclamos que se hacen, pero sin debilitar a las fuerzas peruanas? Mira, lo ideal, Andy, sería que pudiéramos tener una reforma del sistema judicial, cosa que es muy difícil ciertamente. Aquí en el Congreso hay una comisión que espero que el próximo mes pueda tener lista una propuesta, no un cambio, sino una propuesta para hacer el cambio del sistema judicial, que está en una crisis espantosa. Nunca hemos tenido una crisis como la que tenemos ahora en el sistema judicial. La Fiscalía, que es una institución muy poderosa con el nuevo Código Procesal Penal, está en crisis. Hay varios fiscales que se pelean entre ellos, actúan políticamente, salen a hacer declaraciones políticas todos los días, como si fueran un partido político. Es decir, hay una crisis muy seria del sistema judicial que tenemos que resolver. Ahí no serían necesarias estas cosas de esta ley de amnistía, porque tendríamos confianza que el sistema judicial va a determinar, por ejemplo, si ha habido en efecto alguna violación de los derechos de los ciudadanos. Pero aquí no hay eso. Hay una persecución implacable a centenares de policías y militares sin discriminación. Eso es intolerable. Congresista Fernando Rospigliosi, gracias por sus precisiones. Carmen, te doy el retorno. Muy bien, congresista. Y yo solamente quiero terminar esta entrevista para que nos dé la impresión, cambiando un poco el matiz, ¿no? Cambiando el tema de la policía, cambiando también de esta posible ley que se le viene. ¿Cuál es su mirada sobre lo que está ocurriendo con esta tensión que se ha gestado a partir de lo que se ha mencionado en Colombia? Es decir, Gustavo Petro, el presidente colombiano, con su intención o la pretensión no de que el distrito de Santa Rosa de Loreto es territorio colombiano, estamos hablando de la isla de Chinería, y de pronto también personajes como Daniel Quintero, él es alcalde de Medellín, que ha insultado, porque es la palabra que tenemos que utilizar, ha insultado a nuestras fuerzas del ejército y los ha calificado como pirañas. Es decir, para él llegar a Santa Rosa de Loreto, dice que ha sorteado a los pirañas del Amazonas en referencia a nuestro cuerpo militar. Es evidente que tanto el gobierno del señor Petro como de este candidato presidencial lo que están tratando de hacer es distraer a la opinión pública de su país de los gravísimos problemas que tienen. Hemos visto cómo han asesinado al candidato presidencial Uribe Turbay recientemente. Una cosa espantosa, porque era un candidato que tenía las mayores posibilidades para convertirse un crimen de Estado en presidente de Colombia, y como hay múltiples manifestaciones de descontento con ese gobierno. Entonces es evidente que están tratando de generar irresponsablemente un conflicto internacional para echar tierra, para tapar sus propios problemas y desviar a la opinión pública y obtener réditos políticos con este tipo de actitudes. Espero que eso no pase. Acá ha habido una actitud responsable, no hay que seguir levantando este problema, sino por el contrario, que si hay algún reclamo, que se lleve adelante por los canales diplomáticos necesarios. Pero están haciendo un escándalo intencionado, como digo, para desviar la atención de los reales problemas que son muy graves que hay en Colombia. Nosotros hemos tenido siempre muy buenas relaciones con Colombia y con su pueblo, y espero que las sigamos teniendo. Muchas gracias, congresista, por esta entrevista. Voy a insistir, ¿cuándo va a presentar esa iniciativa legislativa? Dígame, ¿la próxima semana, en un mes? ¿Cuándo? Es que realmente es muy importante. Te mentiría si dijera en tal fecha, no puedo decir. ¿Todavía no? No, apenas pueda, pero en este momento todavía estamos trabajando, hay que consultar con constitucionalistas, con abogados, con las víctimas militares y policías, y luego de eso lo haremos. Gracias, congresista, por su tiempo. Ha sido el primer vicepresidente del Congreso de la República del Perú. Andy, contigo en estudios. Gracias, Carmen Alvarado. América Latina, vamos a una brevísima pausa y al regreso continuamos con más.